El Pensamiento Libre saluda a la audiencia de Telemedellín y Nacional que nos ve permanentemente en este programa. Una invitada mujer, profesional del Derecho de la Universidad del Rosario, que habla varios idiomas, pero que tiene una característica distinta a la mayoría de los colombianos. Su padre haitiano y su madre tolimense. Bienvenida al Pensamiento Libre, María Cló. Muchísimas gracias por acogerme en el programa, Antonio. Cuéntenos un poquito de esa característica de países diferentes, culturas diferentes de su padre y su madre. Bueno, una gran mezcla, ¿no? Papá, efectivamente, haitiano, que llegó en los años 60 a Colombia, con ánimo revolucionario, que se negó a irse a países grandes por instrucción de sus padres, que tenían un pueblo en Haití, dueños de un pueblo, y decidió venirse a Colombia, donde sin hablar una sola palabra de español, se presentó a estudiar medicina a la Universidad Nacional de Colombia. Y ahí, para poderse mantener, dictaba clases en el Colegio Mayor de Cundinamarca, donde conoció a una joven estudiante que venía huyendo de la violencia del Tolima y que resultó ser, para fortuna mía, mi mamá. Y se unieron estos dos pensadores, porque en eso resumo tanto a mi padre como a mi madre, algo aventureros y soñadores, y decidieron establecerse definitivamente en Colombia, con algunos lapsos. Pues mi papá fue un médico cardiólogo muy renombrado en Colombia y conferencista internacional. Hizo su especialización en Harvard y fue de los primeros hemodinamistas que tuvo Colombia, con esa condición de ser negro en un país predominantemente blanco, donde no era común encontrarse en esa época con un médico de esas características en los principales hospitales de este país. ¿Eso generó algún tipo de malestar que usted lo hubiera vivido o nunca le tocó? Sí, claro que genera malestares, por más de que mi papá siempre fue del pensamiento, tu color no define lo que es tu corazón o tu cabeza, y así nos hizo ir por la vida. Pero mi papá, pues un día me recuerdo mucho un evento desde chiquita, donde en algún incidente de tráfico, una señora se bajó del carro y le decía: ¿usted por qué no se devuelve a pescar camarones, negro? Y yo decía, y yo era chiquita, me acuerdo tanto, y yo le decía: papá, pero ¿por qué esa señora, si tú eres médico? Tú no tienes nada que ver con camarones, te caen mal. O sea, no. Y ese tipo de cosas sí se daban en la vida. Y en el aspecto profesional, y sí es algo que marca, pero con un padre que siempre me dijo: vale lo que tienes en la cabeza y en el corazón, se sale adelante siempre. O sea, que esos impactos que quedan ahí en la memoria y lo ponen a uno sensible, siguen afectando a parte del territorio colombiano. Totalmente, totalmente. Así es. Y digamos que creo que por eso me he metido en el campo profesional. Yo trabajo muchos temas dentro de lo laboral, y me he metido mucho en tres campos en particular que de una u otra manera recogen esto, que es, por un lado, la discriminación, desde lo que se es por género, por diferencias de muchos tipos que se dan en el mundo empresarial. Ese mismo mundo creo que me llevó a tratar de aproximarse al tema sindical con otra mirada, que es una mirada de diálogo, muy distinta a la del abogado puro. Y el otro es el liderazgo llevado a la práctica, al día a día, y sobre todo a la conformación de equipos, que se muestra en muchas facetas. Todo ese tema del ejercicio profesional como abogada lo desarrolló mucho en Carrefour, que usted estuvo unos 5 años o 6
y después sigue en la fundación con ellos. Pero cuente la experiencia de lo que usted logró cambiar la mentalidad. Bueno, Carrefour también son franceses, que tienen historia con su padre, pero usted logró buscar un poco ese trabajo con inclusión social. Sí. Cuéntenos un poquito de ese tema que le hace tanta falta a los empresarios colombianos. Eso es cierto, y Carrefour afortunadamente lo entendió, lo entendimos, y hubo mucha apertura al tema. Carrefour fue una empresa que estuvo en el país un poco más de 15 años, de los cuales yo tuve la suerte de estar 13. Y en los últimos 5 o 6 estuve a la cabeza de la vicepresidencia de Asuntos Corporativos, que nos permitió desarrollar unos temas como ser el primer empleador de población discapacitada en un país que no veía, o sea, no sabía que existían y que podían ser empleables. 3% de nuestra plantilla, estamos hablando de más de 12.000 personas en total de la plantilla, el 3% de esa plantilla era población discapacitada en todo el país, y que funcionaban y que se les mostró una oportunidad. ¿Le parece a uno extraño que Carrefour, que es una merced de cadena, de superficies planas, de tener que subir productos, pudiera hacer esa labor? Así pareció al principio, y digamos que los más chocados en un momento determinado fueron los clientes, para bien, mal, regular, es decir, les producía un impacto ver personas, ya fuese con algún tipo de discapacidad física o auditiva, que era bastante fuerte, trabajando en las cajas de los supermercados, en el empaque, en algunos temas de seguridad. Incluso tuvimos directivos que tenían algún tipo de discapacidad y que no por eso eran menos que cualquier persona supuestamente no discapacitada. Eso genera una gran enseñanza y es un primer ejercicio de tolerancia y de respeto por la diferencia. Otro aspecto muy importante que trabajamos allá en ese mismo sentido fue todo el tema de inclusión de poblaciones afro, indígenas. María, la voy a interrumpir un poquito porque nos tenemos que ir a un corte comercial y no quiero interrumpir abruptamente. María Cló, las formas de inclusión son diversas. Total. Usted hizo la prueba con Carrefour, les funcionó muy bien y se fue del país. ¿Por qué se fueron? Yo creo que el mundo empresarial es muy dinámico hoy por hoy y este tipo de multinacionales ven oportunidades que al ojo común y del no conocedor pues no son fáciles a veces de entender. Sin embargo, fue comprada por otra multinacional muy grande, muy importante, chilena, y finalmente continúan, es decir, bajo todos los empleados que estaban ahí continuaron, es decir, no se fue, cambió el patrón, pero... Una sustitución patronal. Incluso como fue una compra, no pasa nada, cambió el logo, pero no las condiciones internas que existían, entonces creo que es normal. Muy bien, le ha tocado esas dos, usted siguió con Cencosud trabajando, ¿no? No, digamos que yo hice como la transición, la entrega de mando, y pasamos a un tema muy interesante que fue a raíz de todos estos temas de inclusión y especialmente algo que no se había trabajado en Colombia antes, que era el diálogo social, que es una aproximación al tema sindical completamente diferente. Y es decir, y poner sobre la mesa los temas sociales, laborales de una compañía y decirle a los trabajadores, hablemos de eso, pero hablemos de frente, no hay que hacerlo ni subversivamente, ni con tapujos, pongamos las cosas sobre la mesa y háganlo bien. Entonces se montó toda una agenda de diálogo social que en su momento le interesó mucho a varias multinacionales de extracción de carbón. Y a mi salida de Cencosud, y digamos que de Carrefour y la entrega de los temas que manejaba allí, me voy
a trabajar en minería, exclusivamente para trabajar el tema de diálogo social e intentar algo que hasta ese momento no habían logrado con una empresa, la empresa que les transporta el carbón a las principales mineras de este país, que no es la de La Guajira, la más grande de La Guajira. Necesitaban solucionar un tema sindical muy fuerte, que había sido muy violento, que había generado muchos paros y por ende muchas pérdidas. Implementamos esta metodología de inclusión de las personas y de diálogo y funcionó. María Cruz, ¿por qué no le ponemos un cuento práctico a la opinión para que entiendan la magnitud de lo que se ha hecho buscando ese tema social? Pues miren, esto, digamos que en términos concretos, un tema de diálogo logró salvar el 3% del Producto Interno del país. Eso es mucho dinero. Vía poderme sentar con trabajadores de mi empresa y lograr con ellos un diálogo abierto, transparente y sobre todo de doble vía, donde me aseguro que se escuchen ambas partes y que sea vía ese diálogo que se logren los mejores acuerdos. Eso no es fácil, no es evidente, sin embargo, voluntades logran que eso ocurra. Y a la cabeza, pues alguien que maneje la técnica, que sepa qué es lo que ocurre alrededor de todo eso, que tuve a suerte sacar adelante. Un ejemplo, yo quiero un ejemplo de algo difícil entre la empresa y la organización sindical que logró salir adelante. Mire, lo más curioso cuando se piensa en eso, y creo que le pasaría a muchos televidentes, es decir, a salarios, resulta que el salario es muchas veces lo de menos en una relación obrero-patronal. No es que no sea importante, no, pero el problema no está ahí, el problema está alrededor de las condiciones que se le pueden dar a un trabajador. Y uno muy grave, y es la falta de reconocimiento de los trabajadores. La persona que está empleada, sea cual sea el nivel, su primera necesidad humana es que lo reconozcan. Y eso tan sencillo, las empresas lo olvidan. Y estamos hablando con o sin sindicato. Se me olvida saludar, se me olvida entender que ahí hay otro con unas expectativas, con unas necesidades, con ganas de crecer, en un país donde todavía se puede crecer, donde puedo sacar lo mejor de una persona a través de mecanismos que pueden ser muy sencillos y que llevan a que tengan una vida laboral, una vida social mucho más equilibrada y mejor llevada que lo que puede ser sin diálogo, porque el empleador muchas veces cree que conoce y entiende lo que necesita el trabajador, pero nunca le pregunta, ¿sí? Es como mi papá creía que lo mejor para mí era estudiar primero Derecho en el Rosario y después me tenía que ir. Él nunca me preguntó. Ya no lo juzgo, pero de pronto yo habría hecho otras cositas donde me hubieran preguntado yo qué. Lo mismo pasa y las empresas están en un proceso, la educación está cambiando, que son cosas que hay que considerar. Y sobre todo, los liderazgos, Antonio, son importantísimos para tener en cuenta en todos estos temas. El empresario hace la difícil y no hace lo simple, desde el saludo, ¿no? De ese sentido de pertenencia. Exactamente, exactamente. Y muchas veces también es traer a la conciencia, o sea, cosas que están ahí, pero de las que no se hablan. Vamos para un corte comercial, María Cruz. Gracias. No nos vamos de este tema empresarial. En Colombia hay muchas empresas que son familiares casi todas y que no desarrollan este tema específico del fortalecimiento al interior de la organización en temas sociales, de desarrollo, de inclusión, de hacer valer el sentido de pertenencia. Cuéntenos cómo podemos avanzar en Colombia
en este manejo empresarial. Porque ser empresario, escúcheme, no es ser el gerente o el dueño. Ser empresario tiene una connotación diferente. Total, Antonio. Y además, y lo digo como empresaria también que soy en este momento, porque lo que he querido y hemos querido llevar a la práctica desde la empresa que lidero hoy por hoy, aquí en Medellín, es efectivamente cómo hacer y ayudar a las empresas en ese tipo de procesos donde lo primero que hay que entender es no todas las culturas empresariales están abiertas para eso. Es más, el mundo el que las obliga a que hagan ese esfuercito y tengan que abrirse a otro tipo de panoramas. Cuando se abren esos panoramas, caben temas como la inclusión, caben temas como el diálogo y se empiezan a revisar desde ahí. Pero también, Antonio, un tema clave en todo esto está qué tipo de liderazgos quiero llevar o tener en las empresas. Y lo has dicho muy bien, la mayoría de empresas en Colombia arrancan como empresas familiares, incluso microempresas familiares, es decir, hay muchas familias en Colombia que dependen del desarrollo de una familia alrededor del empresariado, pero adicionalmente, ¿cuántas salen adelante en la segunda generación y cuántas sobreviven a la tercera? Nosotros desde la empresa que lidero Praxis hemos intentado trabajar bajo un modelo en el cual ayudamos a la empresa a entender cuál es su propia cultura, qué quieren llevar adelante, cómo se ven para más adelante y ayudarles a seleccionar el tipo de equipos que queremos montar. Es decir, esto no es una labor individual. Las empresas se hacen a raíz y a través de colectividades y en eso estamos trabajando. ¿Y cómo eso lo podemos llevar de pronto a otros niveles, Antonio? Ese es como el reto que tenemos hoy por hoy. Enseguida vamos para esos otros niveles, pero quedémonos todavía aquí un poquito en la empresa. Y es que hay que hablar también de la formalización laboral que tanto hablan hoy y lo que va a hablar el próximo gobierno. ¿Cómo hacemos para evitar que haya tanto personal fluctuante sin condiciones adecuadas? Porque le voy a decir, obviamente casi nunca intervengo tanto, pero en este tema sí quiero decirle que a mí me preocupa mucho que se avance en decir que los trabajadores que están por contratos de prestación de servicios puedan pagar la seguridad social después de que les paguen ese mes. Me parece que la idea no es esa, es formalizarlos laboralmente y cumplir con el mandato legal. Creo que ahí hay un tema de trabajo importante. Totalmente, totalmente. Pero es también un tema de conciencia individual que creo que es la que nos falta también un poquito. Y es partir de la base, hombre, si yo decido tener a alguien bajo una condición laboral ¿a qué me refiero? Cumple un horario, está subordinado a mi mandato y por eso recibe una remuneración. Pues cumplo con la base mínima legal que me corresponde. Y eso parte, Antonio, incluso desde la señora que me ayuda en la casa, ¿sí? Porque además debo ser ejemplo para esa persona de que si yo tengo por X o Y mejor condición económica, pues el cumplimiento de lo que de mi deber social y mi responsabilidad parte de ahí, uno. Pero dos, ¿sabe que también hay un tema que es importante y lo vivo en el día a día? El que es consultor independiente es consultor independiente. ¿Y por qué tengo que enredar la vida alrededor de un tema que debería ser una fuente incluso de progreso? ¿Sí? Pero no confundamos una cosa, el consultor con el que realmente está día y noche trabajando en esa empresa. Pero por eso esos son dos contratos diferentes. Esos son dos contratos y las empresas van a tener que asumir la carga de ambas cosas. ¿Sí? Entonces, ese es un tema que a mi juicio es desequilibrado, ¿sí? Cuando donde queremos realmente generar las mejores condiciones, ¿sí? Donde podemos trabajar de la mejor manera para efectos de que el que es independiente siga siendo independiente,
y que sea consultor independiente y como tal se le reconozca y no sea una carga para la empresa. Y como consultor tiene sus responsabilidades por su propia gente. Exacto. Y ese es un tema completamente diferente. ¿Sí? Pero es un verdadero empresario. Total, total. Pero de verdad, y nos hacen la vida muy difícil a los que, porque tenemos unas dobles cargas frente a nuestros clientes, pero al mismo tiempo frente a las personas que trabajan con nosotros, que a veces uno dice, esto fácil no es. Es que ser empresario es terrible en Colombia. Bueno, creo que en muchas partes del mundo. Sí, pero yo creo que aquí nos la hacen un poco más difícil. Y tantos impuestos y tantas cosas que, bueno, pero se sigue generando empleo. Mire, usted es empresaria. Se sigue generando empleo. Se busca, claro, crecer y fortalecer, pero se fortalece creando una dinámica de respeto por el otro, que es lo que usted hace en la inclusión. Esa es. Y de respeto por la diferencia. Por la diferencia. Que esos fueron mis orígenes, Antonio. Esa fue mi génesis. Mi papá y mi mamá no tenían posibilidad de unirse en un mundo, digamos, perfecto y natural y cerrado. Y cada uno decidió ensayar y mire, aquí estamos. ¡Qué maravilla! Es que el mundo no tiene fronteras, ni para el amor, no tiene fronteras. Y esta negrita terminó aquí en Medellín, felizmente, entonces Y aportándole a la sociedad, que es muy importante. Totalmente. Usted se incluyó en la sociedad. Totalmente. Y además con un tema que para mí es clave, Antonio. Antes de venir acá, todo el mundo me decía, los paisas son cerrados, aquí no se puede. Yo digo, ese es un paradigma que hay que romper, porque yo creo que sí, tienen una tradición, pero no he encontrado personas más abiertas. Y yo puedo decir, trabajo con empresas muy grandes de esta ciudad, donde lo que se ha vendido es mi trabajo anterior y que ellos mismos hoy por hoy me referencian como alguien que los ayuda y que les hace trabajar de forma diferente. Entonces, hay que romper paradigmas. Creo que los antioqueños, los paisas, tienen sobre todo una gran inteligencia práctica que los hace desarrollarse y ser como son y hacer lo que hacen, que de pronto es de lo que deberíamos aprender otras regiones del país. Y del mundo. Sin duda. De eso me encargo. Entre otras cosas, ¿su papá volvió a Haití? Sí, de vacaciones. ¿Nunca a trabajar? Nunca, desafortunadamente para... Y es un país que ayudar a construir, ¿no? Sí. Está en una pobreza grande, ¿no? Sí, allá tenemos un legado importante que con mis primos, hermanos, que mis hermanos viven acá, pero el resto de mi familia está dispersa por el resto del mundo, estamos tratando de trabajar por eso. Un mensaje, Mariclo, de cómo podemos ayudarle a este país a que a través de la inclusión desarrollemos el ambiente social en todo el territorio nacional. ¿Tiene la cámara? ¿Cuál, la de allá? ¿O la allí? Bueno, yo creo que lo primero es reconocer y no ocultar que hay diferencias. Eso es clave. El tratar de minimizar o creer que el problema no existe no es bueno. Tampoco maximizarlo, pero sí ponerlo sobre la mesa, por un lado. Y empezar con acciones muy sencillas, pero conscientes de que yo quiero incluir. Y cuando digo incluir es no solamente incluir mujeres, incluir personas que piensen distinto a mí, discapacitados, en fin, hay mucho que podemos hacer como sociedad en ese sentido. Y tercero, dinamizarlo. Y para eso definitivamente sí se necesitan, Antonio, políticas sociales amplias y donde el gobierno, que yo creo que nuestro próximo gobierno lo tiene relativamente claro, por lo menos en el papel así se ve, y es donde esto se convierta en políticas de Estado que vayan más allá de y que faciliten y canalicen todas estas iniciativas y esfuerzos privados y que por ende los premien. Hay que premiarlos vía impuestos, es decir, esto no se puede quedar en un tema de buena voluntad, sino en cosas que el empresario sienta y se retribuya por eso. María Clara, una alegría haberla tenido en el Pensamiento Libre. Más alegría para mí de haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias.